¿Están? Vamos a continuar con el avance de la materia. Ahora ya vamos a entrar al tema de rigidez. El tema de rigidez es muy parecido, solo es con un diferente enfoque a lo que es flexibilidad. En flexibilidad hemos considerado siempre las cargas axiales. En rigidez vamos a seguir haciendo lo mismo, solo que ahora vamos a tener como incógnitas los desplazamientos. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, en flexibilidad nuestro objetivo era hallar reacciones, ¿verdad? Era hallar la redundante. Nuestras ecuaciones estaban girando en torno a la redundante. La redundante era nuestra incógnita en la ecuación de compatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras reacciones eran nuestras incógnitas. Ahora es al revés. Nuestros desplazamientos son nuestras incógnitas. ¿Ok? Mediante los desplazamientos nosotros vamos a poder encontrar lo que son las normales. Y si el ejercicio lo requiere, también los esfuerzos, ¿no? Que eso lo vamos a ver mejor en su momento cuando realicemos el ejemplo. Para este tema, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Solo vamos a necesitar estas dos fórmulas, chicos. Las fórmulas que ya la hemos visto. Bueno, una ya la vimos, que es la variación longitudinal o también llamado deformación, ¿no? Que es dependiendo de la normal. Acá no vamos a tener integrales. Acá solamente vamos a tener esta ecuación. Siempre va a ser, esta es su única presentación, por decirlo así, ya no tenemos representación con integrales. Y aparte de las normales, también ya estamos familiarizados con esto que es la temperatura, ¿no? Y algo extra que se va a añadir va a ser la rigidez. La rigidez de cada barra, ¿ok? Esto, si se dan cuenta, esta rigidez es lo mismo que acá, ¿no? Vendría a ser la misma expresión. Es por eso que también ustedes en ocasiones van a ver que esta ecuación va a estar expresada de esta manera. La normal, la rigidez más la temperatura por un coeficiente por una longitud. ¿Ok? Creo que también sería conveniente que nosotros pongamos eso más acá. Pero bueno, lo dejaremos nomás ahí. Cualquiera de estas dos presentaciones es válida, es lo único que se va a añadir. Es por eso que quizás no les voy a dar una explicación tan detallada como les da la flexibilidad, porque acá no vamos a tener estado 0, acá no vamos a tener estado 1, no vamos a basarnos en el principio de superposición, solamente nos vamos a basar en la situación hipotética que nuestras barras se van a deformar. Pero ojo, no todas las barras, ¿ok? Acá yo tengo un ejemplo, y les voy explicando en el proceso, que podrán ver ustedes dos tipos de barras. La primera es esta barra, ¿no? Esta barra que es diferente, y las otras que son iguales, que serían estas tres. Ok, esta barra que es diferente se llama una barra rígida, ¿ok? ¿Por qué se caracteriza una barra rígida? Una barra rígida es aquella que no se deforma, ¿ok? Esto, por más carga que le sometas, no se va a deformar. Es parecido a la definición que yo les he dado de apoyos rígidos, ¿ok? Los apoyos rígidos les he dicho que por más que a ustedes les pongan cargas, no se van a desplazar nada, ni 1 milímetro. Y por más que les pongan cargas incoherentes, igual nomás, o cargas surrealistas, igual nomás les va a proporcionar reacciones para generar equilibrio. O sea, son infinitamente resistentes e infinitamente rígidos. Esta barra rígida cumple con lo que les he dicho. O sea, no se va a deformar. Y tampoco... se va a flectar, aunque vean esta carga distribuida, que ustedes piensen que a la barra que va a estar originalmente en esta posición, puede flectarse, ¿no? No va a ocurrir eso. No va a ocurrir, ¿por qué? Porque es una barra rígida. Y tampoco esta barra va a sufrir deformaciones como alargamiento o que se va a cortar una distancia, ¿no? No va a sufrir ninguna de estas deformaciones. Entonces, lo que nos lleva a las otras barras. Las otras barras... Estas otras barras que ahorita estoy señalando, que serían las barras T1, T2 y T3, son las barras elásticas o barras deformables, ¿ok? Pueden encontrarlas con esas dos terminaciones, barras deformables. Entonces, estas barras, al poderse deformar, se van a traccionar o se van a comprimir, ¿ok? Solo una de estas dos, solo se pueden traccionar o comprimir, no se pueden flectar. ¿Por qué? Porque acá, como les dije, estamos analizando cargas axiales, ¿verdad?
estamos analizando cargas axiales, son cargas que están ejerciendo fuerza, están generando un esfuerzo en su sección transversal de la viga, ¿ok? Entonces, al nosotros tener solamente cargas axiales, solamente tenemos cargas internas que serían las normales, ¿no? No tenemos ni cortantes y tampoco tenemos momentos. Por ende, solamente estaríamos hablando de normales que pueden ser en este sentido, ¿no? Normal puede ser de la barra 3, normal acá de la barra 1, etcétera, etcétera. No vamos a tener más cargas, ni cortantes ni normales, eso les quiero que esté claro. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa o cómo hay que empezar el análisis de este tipo de ejercicios que ya son rigideces, con barras rígidas y tienes que hallar las normales? Y ya, si ya tienen las normales, ya tienen los esfuerzos, ¿ok? Como dice acá el enunciado, dice hallar esfuerzos de cada barra. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que encontrar primero las normales. Ahora, yo les he dicho que ustedes resuelven la estructura, por decirlo así, cuando ya tienen reacciones, ¿verdad? Cuando tienen reacciones, ya tienen la estructura resuelta, ya pueden diagramar. Y es lo que buscábamos en flexibilidad. Acá en rigidez es lo mismo. Si nosotros tenemos estas normales, entenderán que aquí ya vamos a tener unas reacciones, ¿no? Pero no se calculan. Al menos el ingeniero no he visto que pida las reacciones de acá de las barras elásticas. En ocasiones sí, de esta barra rígida. En ocasiones. ¿Ok? Pero no es muy común ver esto. Pero sí se puede dar. Entonces, al nosotros tener las normales, entenderán que ya tenemos las reacciones y por ende la estructura ya está resuelta. ¿Ok? Siguiendo con la explicación de acá, tenemos, como les acabo de mencionar, la barra rígida, 3 barras deformables y sus características. De la barra 1 tenemos todas estas características, que sería una sección, que es la sección transversal, ¿no? Que sería de 100 centímetros cuadrados, su módulo de elasticidad. Vemos que acá son diferentes módulos de elasticidad, por ende estas barras cada una debe ser de un diferente material. Tenemos también el coeficiente de dilatación, ya que estas también están sometidas a temperatura. Y tenemos el cambio de temperatura que tiene, ¿no? Algunos tienen positivos, otros tienen negativos. ¿Esto qué significa? ¿En qué va a influir? Que los positivos simplemente va a tender a dilatar la barra deformable, va a tender a crecer, y los negativos va a tender a contraerlo, ¿no? A comprimirlo. Listo. Entonces, ¿cuál es el enfoque para esto? Antes de la explicación de lo que va a ser el análisis de las supuestas deformaciones que les estoy diciendo, tenemos que hacer nosotros geometría. Geometría para encontrar longitudes de las barras, porque si se dan cuenta, acá en las ecuaciones, nosotros dependemos de ciertos términos, ¿no? De la normal, que va a ser lo que nosotros queramos encontrar, ¿no? Para resolver la estructura. La rigidez, si se dan cuenta, es dato. ¿Por qué? Porque la rigidez, ¿de qué depende? Depende del módulo de elasticidad, que lo tenemos. Depende de la sección transversal, que lo tenemos. Y depende de la longitud de esa barra, ¿ok? Si, como en este caso ya es 1.5, ¿no? Para esta barra, si se dan cuenta, sería 1.5, pero también hay barras inclinadas como esta, las barras deformables inclinadas, entonces tenemos que hacer un poco de geometría, ¿no? Trigonometría sencilla. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer para encontrar ya la rigidez, lo único que nos faltaría sería encontrar la longitud, y ya tenemos la rigidez acá. Estos tres ya lo tenemos de dato, ¿no? Longitud, coeficiente y la variación de temperatura. Entonces, la geometría es importante para ya plantear después de manera más sencilla esta ecuación. Y ahora les voy a explicar, digamos, cómo es el análisis, ¿ok? Pero primero empezaremos con geometría. Vamos a empezar con geometría. Y para ser un poco ordenados, y también acá es importante, chicos, de que igual manejen las unidades. Las unidades, acá vamos a tener, como en este caso, la carga que va a ser 4 toneladas metro, ¿no? Siempre llévenlo a kilogramos centímetro, ¿ok? Acá lo vamos a llevar ahora, como les dije, simplemente es multiplicarlo por 10, ¿no? Que sería 40 kilogramos centímetro. Listo. Entonces, nosotros ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que unificar las unidades de los demás, y por eso, para hacerlo algo más ordenado, vamos a hacer la longitud de qué barras, ya sabemos, ya conocemos. De la barra 3, ¿no? De esta barra 3. ¿Cuál sería su longitud? 1.5. Pero ojo que esté en metros. Entonces la longitud 3 va a ser igual a 150 centímetros, ¿no?
¿Cuál es fácil también de conocer? La longitud 2, que sería todo esto, ¿no? Todo esto, que sería 2,5. Como está en metros, va a ser 250 centímetros. Ok. Lo único que nos faltaría sería, bueno, también la longitud de la barra deformable, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir? Para la última ecuación. Que eso, en el análisis mejor les voy a explicar. Que sería la longitud AC. No tenemos una numeración para esa barra rígida, entonces va a ser la longitud AC. Que tenemos que, ya nos da acá, ¿no? De dato, que es 400 centímetros. Y por último, lo que nos falta calcular sería esta longitud 1, ¿no? De la barra 1, que está inclinada. Lo único que tenemos que hacer es una trigonometría sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos, acá se está formando un triángulo, ¿no? Para que se vea más claro. Acá se estaría formando un triángulo. Y ya tenemos sus acotaciones. La base de este triángulo ya nos los da el ejercicio, que sería ¿cuál? Esta base, ¿no? 3 metros. Que sería... Esto vamos a borrar. Que sería 3 metros o lo mismo decir 300 centímetros. Y la altura de este pequeño triángulo, si se dan cuenta, sería esta, ¿no? Esta altura. Esta altura que es 0,5 metros, que es igual a 50 centímetros. Y esta pequeña altura va a ser 50 centímetros. Entonces nosotros esto básicamente lo podemos hacer por ley de Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras nomás, sencillo. La longitud, ¿qué es? La longitud de la barra 1. Ponemos 1. Longitud 1 va a ser igual a la raíz del cuadrado de los catetos. 50 al cuadrado más 300 al cuadrado. Listo, y la longitud 1 nos va a dar igual a 304,138 centímetros. ¿Ok? Listo. Ya teniendo todas estas longitudes, ya podemos calcular ¿qué cosa? Rigideces, ¿verdad? Las rigideces son importantes. Entonces, ahora nosotros seguimos acá con rigideces. Ya les mostré la fórmula de rigidez, ¿no? La fórmula de rigidez, ¿cuál es? Es el módulo elástico por el área, todo entre la longitud de la barra, ¿no? Y unidades muy importantes, módulo elástico, kilogramo centímetro cuadrado, área centímetro cuadrado y la longitud en centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué unidad nos va a dar las rigideces? En kilogramos sobre centímetro. Entonces, empezaremos con eso, la rigidez de la barra 1. El módulo elástico de la barra 1 de dato nos da que es 2,1 por 10 a la sexta por su área. La sección nos dice que son 100 centímetros cuadrados, todo dividido entre la longitud. La longitud 1 es 304,138. ¿Verdad? Entonces la rigidez 1 nos va a dar un valor de 0476,034. Traten de manejar siempre la mayor cantidad de decimales. Bueno, con 3 está bien para que les salgan resultados más exactos, ¿no? Kilogramos centímetro. Ya tenemos la rigidez 1, la rigidez de la barra 2, misma fórmula, solo que necesitamos sus características. Módulo de elasticidad 2,9 por 10 a la sexta. Por el área, que sería 625. Todo entre la longitud. La longitud sería 250, ¿no? Listo. Esta es la rigidez 2, que nos da un valor de 7.250.000. 7.250.000 kilogramos centímetro. Listo. Y la rigidez 3 es 1 por 10 a la sexta por el área, que sería 225, entre la longitud 3, que sería 150, ¿no? Que sería 150.
Listo, ya teniendo todo esto, la rigidez 3 va a ser igual a ¿qué? A 1.500.000. Unidades siempre importante, kilogramos, centímetro. Listo, ya tenemos las rigideces. Ahora sí, chicos, empieza el análisis. Lo que les he dicho de las supuestas deformaciones. ¿Ok? ¿Por qué digo supuestas deformaciones? Porque nosotros vamos a asumir que esta barra, o sea, les digo supuestas porque no sabemos si hacia dónde se deforma, ¿no? Si se deforma hacia arriba, si se deforma hacia abajo, eso ya nos lo va a decir el signo. Pero nosotros tenemos que asumir que esta estructura se desplaza. Pero ¿en qué dirección se desplaza? Nosotros vamos a saber cuántos desplazamientos tiene esta estructura dependiendo los grados de libertad de la barra rígida. ¿Ok? Nosotros vemos que esta barra rígida tiene un apoyo fijo, ¿no? Por ende no se puede mover ni hacia arriba ni hacia abajo, ni izquierda derecha, porque tiene restricciones. Pero sí puede rotar. ¿Se dan cuenta? Tiene una articulación. Entonces esta barra rota. Nosotros, para que se vea mejor, para que entiendan mejor, vamos a copiar todo esto. Acá. Ok, y esta barra, acá cuando hacemos el análisis de estos desplazamientos, nos olvidamos de las cargas. Ok, nos olvidamos de las cargas y vamos a ver como si esto simplemente fuera una viga. O sea, sabemos que es una barra rígida, ¿no? Pero para simplificar el gráfico lo vamos a graficar de esta manera. No les estoy diciendo que lo estamos volviendo una barra deformable. Sigue siendo una barra rígida, solo que para que el gráfico sea más sencillo, o sea, más ordenado, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ok? Ahora, solo puede rotar, pero ¿cómo rota? Si nosotros recordamos alguna vez, no sé, que hemos jugado con una cuerda, se darán cuenta que cuando hacemos girar, digamos que este es el origen, ¿no? Al que estamos haciendo girar, va a describir una curva así, ¿no? Si hacemos girar todo un círculo, una pequeña parte va a ser esto, una curva así. Estás rotando, por decirlo así, de esta posición inicial, rota un cierto desplazamiento y llega a esta posición final, ¿no? Sería de esta manera. Pero acá en la materia consideramos que estos desplazamientos son tan pequeños, las rotaciones son tan pequeñas, que prácticamente en vez de formarse acá una curva, se forma un triángulo. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos esta posición inicial y queremos hacer rotar hacia arriba, llegar, por decirlo así, a esta posición final, esto va, en vez de ser una curva, va a ser una recta. ¿Por qué? Porque los desplazamientos, las rotaciones son tan pequeñas que podemos asumir que es de esta manera. ¿Ok? Entonces, asumiendo esto, ¿cómo aplicamos esto al ejercicio? Sabiendo ya que esta nuestra barra rígida se puede llegar a rotar. Entonces, para esto nosotros vamos a hacerlo, siempre les recomiendo hacerlo con otro color porque aquí el gráfico es muy importante. ¿Ok? Entonces, esta barra rígida, vemos que tenía cargas acá, ¿no? Que eran cargas de esta manera, digamos. Entonces, podemos asumir que por la acción de estas cargas, la barra ha rotado hacia abajo, ¿no? Ha rotado de esta manera. Entonces, considerando eso, podemos decir que esta barra, de la posición inicial en la que estaba, que es en la que está ahora, ha rotado hasta una cierta posición de acá. ¿Ok? Acá. Y siempre, esta su rotación, su posición final, va a terminar siendo su hipotenusa, porque acá se va a generar un triángulo, ¿no? Acá tal vez por el gráfico puede ser algo engañoso, lo vamos a hacer mejor. Sería más o menos acá que tenemos que acabar.
Entonces sería aquí, la posición inicial ya está, y esta sería la posición final. Y acá formando 90 grados. ¿Ok? Ahora sí, esto forma 90 grados. Vamos a hacer un poco mejor. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos una posición inicial y una posición final, ¿no? Esta vendría a ser su posición inicial. Esta es la posición inicial. Y esta vendría a ser su posición final, después de que ya has rotado. Pero, ¿qué distancia has rotado? Esta distancia que has rotado, que vendría a ser esta, ¿no? Esta que es, bueno, lo haremos con otro color para que se note más. A esta distancia que estoy señalando, la vamos a llamar con un desplazamiento delta. ¿Ok? Va a ser un desplazamiento delta. Listo. Entonces, lo vamos a agrandar para que se vea mejor. Listo, va a ser un desplazamiento delta. Este es el punto final. Y si se dan cuenta, todas las barras deformables, por decirlo así, estaban unidas, ¿no? Esta barra y y esta barra estaban unidas acá a la articulación, a la barra rígida. Entonces, si esta articulación, por decirlo así, se ha desplazado, ¿no? Una distancia delta, esta es su posición final, este punto de su posición final, todas estas barras igual se han desplazado, ¿no? Esta debe llegar hasta aquí, esta también debe llegar hasta aquí, y esta barra también debe llegar hasta acá, ¿no? Entonces algo así sería. Esto está mal. Esta barra debe llegar acá, ¿no? Así y así. Algo así se ha vuelto tu estructura. La barra rígida ha rotado y las otras barras, como estaban unidas, también se han desplazado, ¿no? Y cada una de estas barras va a tener sus desplazamientos independientes. Eso es lo que ahora les voy a enseñar a calcular. Pero todos estos desplazamientos independientes tienen que estar en función de este desplazamiento. Ahora lo van a entender mejor. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar, cómo nosotros vamos a hacer llegar estas barras que inicialmente estaban en esta posición, ¿no?, que estamos viendo, a este punto? ¿Cómo hacemos eso? Por esto les voy a decir que siempre hagan con colores, porque acá se van a formar triángulos y necesitan ver de manera más clara para que planteen bien las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, nosotros, para hacer llegar todas estas barras a este punto, como les he mostrado, tenemos que, primer paso, comprimir o traccionar en la dirección de la barra. ¿A qué me refiero en la dirección de la barra? Si ustedes tienen acá una barra, esta barra entenderán que tiene un determinado ángulo, ¿no? Que eso vendría a ser su dirección. Si les digo, proyecten la dirección de esta barra, por decirlo así, ¿cuál sería la dirección de esta barra? Sería algo así, ¿no? Algo así. Y si les digo, traccionen esta barra en dirección de la barra, o sea, traccionen en dirección de la barra, ¿cómo sería? ¿Qué es tracción? Es alargamiento, ¿no? Ahora, en dirección de la barra, significa que tienen que describir la misma dirección. De esta manera. Estas dos líneas tienen que ser iguales, ¿ok? Paralelas, por decirlo así. Ahora, si les digo compriman, entonces, ¿qué pasaría? Si estuviera así, en dirección de la barra. Entonces tu barra comprimida sería la misma dirección, o sea, está formando el mismo ángulo, pero más pequeño, ¿no? Esto me refiero en dirección de la barra. Traccionen o compriman en dirección de la barra. Es el primer paso, ¿ok? Tienen que llegar a este punto, traccionando o comprimiendo en dirección de la barra. Y el segundo paso es, formando 90 grados, trazar una recta al punto. ¿Ok? Ahora lo van a ver mejor con el ejemplo. Pero ya les he dado esta idea. Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Primer paso, comprimir o traccionar para llegar al punto, pero siempre en dirección de la barra, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, esta era la barra 3, ¿no?
Acá se nos fue seguro al copiar. La barra 3. Para esta deformación de la barra 3, esta viga nosotros tenemos que hacer llegar a este punto, ¿no? Entonces, comprimimos o traccionamos. ¿Qué tenemos que hacer para que llegue a este punto? Yo creo que lo tenemos que alargar, ¿no? Lo tenemos que alargar. Esta viga está unido a la articulación. Ok, listo. Yo creo que lo lógico es alargarlo, ¿no? Para que llegue a este punto. Entonces hacemos eso. Alargamos. Siempre en qué? En dirección de la barra, ¿verdad? Listo. Ya hemos traccionado en dirección de la barra. Y ahora, ¿qué hemos hecho el segundo paso? Trazar una recta hacia el punto formando 90 grados. Entonces, trazamos una recta hacia el punto formando ¿qué? 90 grados. ¿Verdad? Listo. Ya está para la barra 1. Pero esta barra, no, perdón, para la barra 3. Pero esta barra, ¿qué ha pasado con esta barra? Se ha traccionado, una deformación, ¿no? Ha ocurrido una deformación, se ha deformado. Lo podríamos llamar una deformación 3. Esto sería una deformación 3. Porque sería la deformación de la barra 3, ¿no? Ahora, nosotros podemos ahora analizar la barra 2, ¿ok? La barra 2, inicialmente era esta barra, ¿no? Era esto. Todo esto era la barra. Ahora, ¿qué ha pasado con esta barra? Esta barra, igualmente, tenemos que comprimir o traccionar en la dirección. Vemos que es la misma dirección que la barra 3, ¿no? La barra 2. O sea, las dos son verticales, verticales, verticales. Entonces hacemos lo mismo. Pero si se dan cuenta, esta barra, la hacemos con otro color para que se note, digamos, se va a deformar. Tenemos que traccionar, comprimir. En este caso, ¿qué sería? Comprimir, ¿no? Tenemos que comprimir esta barra para que llegue a este punto. Nuestra intención siempre es traer la barra a este punto. Entonces, nosotros comprimimos de esta manera. Esto vendría a ser una deformación, ¿no? Comprimimos y el segundo paso, trazar una recta que forme 90 grados hacia el punto, ¿verdad? Trazamos una recta que forme 90 grados hacia el punto. ¿Qué se ha formado aquí? Se ha formado el mismo triángulo, ¿no? Este triángulo, esta deformación 3, podría ser igual que la deformación 2. De hecho, o sea, no podría ser, es igual. Se ha formado el mismo triángulo. Por ende, estas dos deformaciones son iguales. ¿Ok? Más adelante lo vamos a dibujar mejor los triángulos ya aparte, pero aquí quiero que vean primero cómo tenemos que evaluar esto de las barras deformables. ¿Ok? Ahora, solo nos falta la barra 1. La barra 1, ¿cómo hacemos llegar a este punto? Lo haremos con un color diferente. Vamos a hacerlo con un color celeste. Lo lógico para que llegue a este punto sería comprimirlo, ¿no? Achicarlo. Entonces, hacemos eso. Siempre, siempre, como les digo, en dirección de la barra. En dirección de la barra, en dirección de la barra, en dirección de la barra. Y, segundo paso, formando una recta, formando 90 grados para trazar una recta al punto, ¿no? Trazar una recta que forme 90 grados al punto. Entonces hacemos eso. ¿Y dónde están tus 90 grados? Están acá, ¿no? Están acá. Listo. Pero esta barra se ha comprimido, entonces por ende se ha deformado. Y como es la barra 1, podemos llamarlo una deformación 1, ¿no? De esta manera. Ojo, solo nosotros vamos a llamarlo una deformación a la tracción o compresión de la barra. ¿A qué me refiero con esto? Estas otras rectas que trazamos para llegar al punto, ¿no? Formar 90 grados, no son deformaciones, ¿ok? Solo son deformaciones que son nuestro objeto de estudio, estas barras que se traccionan o se comprimen. ¿Por qué? Porque son deformaciones axiales, ¿no? Compresión, tracción, son deformaciones axiales. Y acá estamos analizando cargas axiales.
entonces solo estas son nuestro objeto de estudio. Estas dos barras estas dos catetos de triángulo, por decirlo así, no son deformaciones, ¿ok? Estas dos rectas no son deformaciones. Solo las rectas que he especificado acá son deformaciones. Entonces, haciendo esa aclaración, nosotros vamos a ampliar este triángulo. Vamos a hacer que se vea un poco mejor. Esto vamos a copiar. ¿Por qué les digo que es muy importante esto? Porque de este gráfico, chicos, va a salir las ecuaciones. ¿Ok? Si esto hace mal, entonces ya su examen va a estar mal. Pegamos de portapapeles y lo ponemos acá. Y lo eliminamos. Y esto también eliminamos. Ok. Y esto, para que se vea mejor, lo vamos a agrandar. Entonces, nosotros, si hacemos una mejor representación de estos triángulos, ¿no?, que se han formado, podríamos hacerlo de esta manera. Algo así. Algo así. Y acá su cateto, ¿no? El cateto, ¿qué vendría a ser su cateto? La deformación que hemos encontrado de la barra rígida, ¿no? Es lo que hemos dicho que se va a desplazar. Este es tu cateto. Pues lo vamos a poner con rojo y aquí está, listo. Una deformación delta. Esto, ¿qué hemos dicho que va a ser? Hemos dicho que va a ser una deformación 3, ¿no? Esto. Estamos viendo acá, es una deformación 3, que es lo mismo que la deformación 2. Pero ¿en qué va a cambiar? En el signo, chicos. Ahorita van a ver el análisis. ¿Ok? Entonces este cateto es la deformación 3. Les he dicho que este cateto no representa una deformación, ¿verdad? Entonces no le ponemos nada. Ahora, el otro triángulo. El otro triángulo vendría siendo de esta manera. Acá está nuestra deformación de la barra rígida. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es esto. Es una línea, es así, y que esta forma 90 grados, ¿no? Vamos a hacerlo un poco mejor. Así. Y esta barra forma 90 grados. Listo, esta también es 90 grados. Es muy importante saber cuál es tu hipotenusa en esto. Por ejemplo, les he dicho la posición final para el triángulo grande que se está formando acá. Para este triángulo grande, la posición final va a ser tu hipotenusa, ¿ok? Para los triángulos pequeños, tu hipotenusa siempre va a ser la deformación de la barra rígida, ¿ok? Que sería producto de ¿qué? De la rotación, ¿no? Hemos hecho rotar. Listo, ya tenemos estos dos triángulos. Esto ya podremos borrar, creo. Ya podemos eliminar, solo nos concentramos en estos triángulos. ¿Ok? Y acá vamos a aclarar que esto es igual a la deformación 2. Entonces, nosotros, ¿cómo relacionamos? Nosotros tenemos que encontrar ángulos, ¿no? Y acá, chicos, acá se nos ha ido. En geometría ya deberíamos haber hecho esto, que es, el enunciado del problema también ya nos daba. Acá ya no lo anoté. Acá tenemos un ángulo. Esta barra rígida forma con la horizontal un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Y acá tenemos un ángulo beta. Y este ángulo beta ya lo habíamos calculado en geometría, ¿no? Se nos ha ido. Entonces este ángulo beta va a ser sencillo, por tangentes. Acá lo vamos a hacer. Tangente de beta es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la tangente? Es el opuesto sobre el adyacente, ¿no? El opuesto de este triángulo que se está formando, ¿qué va a ser igual? Este es 0,5. El opuesto sobre el adyacente. El adyacente vendría a ser esto, ¿no? Que tiene una longitud de 3. Si acá despejamos el ángulo beta va a ser igual a
9,46 grados. ¿Ok? Esto ya lo deberíamos haber hecho en geometría. Teniendo el ángulo beta y teniendo ya el ángulo que forma la barra rígida con la horizontal, ya nosotros podemos repetir esos ángulos en estos pequeños triángulos que estamos formando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto, lo que les voy a enseñar ahora, les va a servir también para 2.5. ¿Ok? Nosotros tenemos, por decirlo así, vamos a hacerlo más acá, dos líneas. No le llamamos barras, son dos líneas. Y que estas dos líneas forman un ángulo. ¿Ok? Acá podemos observar que estas dos líneas forman un ángulo, por decirlo, alfa. Ahora nosotros, ¿cómo sabemos dónde se repite este alfa? Necesitamos otras dos líneas que sean perpendiculares a las anteriores dos que hemos trazado. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos acá a la línea azul una línea perpendicular trazaremos. ¿Ok? Que va a ser esta línea. Estas dos líneas forman 90 grados, ¿no? 90, acá también 90. O sea, solo lo haremos de un lado para que se vea mejor. O sea, estas dos líneas son perpendiculares entre sí. ¿Me entienden? Ahora, ya tenemos una línea. Necesitamos otra. ¿Qué les he dicho? Una línea que sea perpendicular. Pero ya tenemos una línea perpendicular a la línea azul. Nos falta a la otra línea, a la línea roja, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Acá con otro color lo podemos hacer. Con un morado. Una línea perpendicular a la... perdón. Acá. Ahora sí. Una línea perpendicular a la línea roja. Que del gráfico más o menos sería... acá, ¿no? Así. Y vamos a especificar que estos dos son perpendiculares. Listo. Entonces, ¿dónde se repite este ángulo? Alfa. Se repite acá. ¿Ok? Y obviamente también acá. Obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos dos líneas, este ángulo y este ángulo son iguales. Y este ángulo... y este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? Eso está, creo que es de más decirlo. Obviamente se repite ahí. Pero ¿cómo hemos sostenido esta conclusión? De hecho, si tienen dos líneas que formen un ángulo, como en este caso vemos el ángulo alfa, tienen dos líneas que forman un ángulo alfa entre ellas. Si quieres encontrar dónde se repite este ángulo alfa, trázate otras dos líneas perpendiculares a las anteriores. A la línea azul ya hemos trazado la línea negra, ¿no? Que son perpendiculares, y a la línea roja la línea morada, perpendiculares también. Entonces, nosotros ya hemos encontrado dónde se repite el ángulo. Si entre estos dos, esto con otro color lo podemos hacer con este. Si entre estos dos se forma un ángulo, entre estos dos que son sus perpendiculares, se va a formar el mismo ángulo. ¿Ok? De esta manera, con este análisis, nosotros vamos a encontrar dónde se repiten estos ángulos. ¿Ok? Los ángulos de la estructura. Listo. Acá hemos dicho que hay un ángulo beta, ¿no? Beta. Listo. Entonces, con ese análisis que hemos hecho, y acá hay un ángulo de 40 grados. Esto para que no se confundan que después de 40 grados la posición final lo vamos a poner acá. Y esto acá. Listo. Ya. Entonces, ¿dónde se repiten estos ángulos? Porque acá, si nosotros se dan cuenta, si tenemos un ángulo, ya sea este o ya sea este, ya podemos poner esta deformación de la barra en función de la deformación de la barra rígida, ¿no? Esta es la deformación de la barra deformable y esta es la deformación de la barra rígida. Todo nosotros tenemos que poner en función de esta deformación de la barra rígida. ¿Ok? Solo necesitamos un ángulo, uno de los dos. Entonces nosotros, ¿cómo encontramos este ángulo? Con el principio que hemos hecho acá. Si ven acá en la estructura, tenemos que estas dos líneas, tenemos dos vigas, una así y una así,
que entre ellas fueron un ángulo de 40, ¿no? Eso lo podemos evidenciar acá. Ahora, bueno, esta sería la viga, ¿no? Esta sería la línea horizontal, pero bueno, se entiende. Ahora, nosotros necesitamos, ¿qué les he dicho? Dos líneas perpendiculares a las anteriores para saber dónde se repite el ángulo. Ahora, por eso es muy importante que se grafiquen bien esto. Yo les he dicho que la hipotenusa siempre va a ser tu posición final, ¿no? Entonces se va a generar este triángulo. Si ampliamos esto, si lo vemos desde una mejor vista, sería así tu posición inicial. Esto vendría a ser tu posición final, que os he dicho que va a ser tu hipotenusa. Y esto que vendría a ser la deformación, esto vendría formando 90 grados, ¿no? Acá. Esto vendría a ser la deformación, ¿no? Listo, ampliando, por decirlo así, el triángulo de la posición inicial y la posición final, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos una línea que sea perpendicular a esta, ¿no? Perpendicular a esta. Pero si se dan cuenta acá en el triángulo que hemos ampliado, ya lo tenemos. Acá nos dice que esta línea y esta línea, lo haremos con otro color para que se vea, que esta línea y esta línea son ¿qué? Perpendiculares, ¿no? Entonces ya tenemos uno. Ya sabemos que esta línea es perpendicular a esta. Entonces nosotros lo podemos hacer así. Esto vamos a eliminar. Y podemos poner esto, ¿no? Por decirlo así, perpendicular. Listo. Forma 90 grados. Nos falta encontrar otra línea que forme 90 grados con esta línea horizontal, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que forma 90 grados, si se dan cuenta de este gráfico, es la propia viga, ¿no? Estas dos vigas son verticales, que a una línea horizontal, una línea vertical, obviamente van a formar 90 grados. Entonces, estas vigas forman 90 grados con esta horizontal, ¿verdad? Entonces, como nosotros hemos proyectado las deformaciones en dirección de las vigas, estas deformaciones, la deformación 3, que es la misma que la deformación 2, están igual en dirección de las vigas, por ende son verticales y por ende son perpendiculares a la línea horizontal, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos una vertical a la línea horizontal, que sería de esta manera. Y ya lo tenemos. Nosotros hemos dicho que si tenemos dos líneas, dos vigas, o lo que sea, que formen un ángulo entre ellas, tenemos que trazar dos perpendiculares a las anteriores, ¿verdad? Ya lo tenemos. A la línea inferior, a la línea horizontal, es la propia viga, ¿no? Las propias deformaciones, que es esta línea azul. Y a la línea inclinada, que sería la viga, ¿no? La barra rígida, tenemos esta deformación, ¿no? Que forma también 90 grados, que sería esta que estoy remarcando. Entonces, si entre estas dos forman 40, entre estas dos también van a formar 40. Por ende, ¿dónde estaría ese ángulo que se repite? Estaría acá. Sería 40 grados. Y listo. De esta manera, nosotros encontramos dónde se repite el ángulo. Y ya podríamos descomponer, ¿no? Ya podríamos descomponer. Y por ende acá esto obviamente va a ser 50 grados. ¿Verdad? Listo. 40, 50. Ahora. Ya está. Ahora nosotros, ya teniendo el análisis del triángulo, ya podemos descomponer, como les digo. Podemos utilizar el ángulo de 50 o el de 40, cualquiera. Pero vamos a utilizar el de 50. Sabemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿no? El seno de este 50 grados, ¿cuál sería su opuesto? Sería este, ¿no? Su opuesto sería este cateto. Entonces, el seno de 50 va a ser igual al opuesto, que es la deformación 3, digamos, lo podemos decir así, o la deformación 2. Sabemos que son iguales. Sobre la hipotenusa, que vendría a ser la deformación o el desplazamiento de la barra rígida. ¿Ok? Listo.
Y acá les he dicho, todo póngalo en función de la deformación de la barra rígida. Entonces tenemos que despejar, ¿no? Va a ser igual a seno de 50 multiplicado por la deformación de la barra rígida. Listo. Que es igual a la deformación de la barra 2, esto hay que especificar siempre. Va a ser igual a 0.766. Listo. Ahora sí, esto es importante. Ahora lo que nos queda es hacer el análisis del otro triángulo, ¿no? Pero el otro triángulo tiene algo en particular. O sea, es el mismo análisis, solo que tenemos que complementar ciertas cositas. ¿Ok? Ahora, acá, para saber dónde se repite, necesitamos dos líneas perpendiculares. ¿A qué líneas? Acá vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Tenemos la barra 1, ¿no? Que es de esta manera, y que forma de nuevo con la horizontal, un ángulo beta. Entonces estamos dos líneas perpendiculares a estas, ¿no? Una ya la tenemos, porque si se dan cuenta, hemos dicho que esta barra se comprime en dirección de la barra, ¿no? Entonces sería esta. Se comprime esta longitud de celeste y que forma 90 grados con el punto, ¿no? Como lo vemos aquí. Solo estamos ampliando el gráfico, estamos haciendo un poco mejor. Y acá estaría la deformación de la barra rígida, ¿no? Como les digo, solo estamos ampliando. Sería de esta manera. Y esto forma 90 grados, ¿no? Por ende, ¿qué línea formaría 90 grados con esta? Sería esta línea, ¿no? Que si vemos en esta vista que está mucho mejor, sería esta línea. Ya tenemos una que es perpendicular. Esta línea y esta línea son perpendiculares. Solo nos falta una perpendicular a esta. Pero una perpendicular a la horizontal sabemos que es la vertical. Pero en nuestro triángulo no tenemos ninguna vertical, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es graficar. Es tan fácil y sencillo como eso. Graficar una vertical. Una línea vertical. Bueno, lo vamos a hacer mejor, está un poco chueco. Ahora sí, una línea vertical. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho en este triangulito? Hemos graficado una línea vertical. Listo. Ya tenemos dos líneas. Esta y esta forman un ángulo beta. Pero tenemos dos líneas que son perpendiculares a estas, ¿verdad? A la horizontal ya tenemos esta línea de verde, que es la vertical, que forma 90 grados. Y a esta línea inclinada, o a esta barra inclinada, esta línea. Entonces, ¿dónde se repite el ángulo? Si es entre estos dos y entre estos dos, entonces se repite acá, ¿no? Aquí está beta. Entonces, acá ya podemos decir que el ángulo se repite, ¿dónde? Aquí. Este es el ángulo beta. Listo. Pero nos falta esto, ¿no? Nos falta esto. De cómo encontramos ese ángulo. Si ustedes se dan cuenta, estos dos triángulos, ¿en qué estaban? Si ampliamos esta imagen, están de esta manera, ¿no? Esta línea es en común para los dos. Entonces, nosotros podemos unir, ¿no? Estos dos. Podemos copiar. Copiamos acá, movemos acá, eliminamos estos y lo uniremos, ¿no? Si son lo mismo. Bueno, no lo he dibujado con la misma inclinación, ¿no? Esto lo vamos a dibujar con la misma inclinación. Mejor. Ok, de esta manera. Ahora sí está tal cual como en el gráfico, ¿no? Tal cual como en el gráfico que hemos hecho. Ok, entonces, si nosotros unimos esto, hemos dicho que esta es una vertical, ¿ve? Es que a veces es un poco difícil trazar tan exacto. Esto hemos dicho que es una vertical. ¿Por qué? Porque es la perpendicular a la horizontal, ¿no? Listo. Esto así.
de esta manera, y ya. Nosotros sabemos que acá hemos llegado a la conclusión de que acá se repite el ángulo beta. Acá está beta. Pero nos faltaba esto, ¿no? Nos faltaba esto. Este nos faltaba. Pero si se dan cuenta, esta es la horizontal. Esta es la horizontal. Esta es la vertical. Y que hemos dicho que estas dos forman 90 grados, ¿no? Por ende, si estas dos forman 90 grados, pues este ángulo lo podemos llamarnos un ángulo tita. Este ángulo. Podemos decir que 50 más tita es igual a 90 grados, ¿no? Y si nosotros despejamos tita, ¿tita qué va a ser igual? A 40 grados, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos este ángulo. Sabemos que este vale 40. Entonces, nuestro triángulo que hemos graficado acá, todo este ángulo, ¿a qué sería igual? Sería igual a tita más beta, ¿no? Que sería igual lo mismo decir 40 más beta vale 9.46. Entonces todo este ángulo sería igual a ¿cuánto? A 49.46. Y ya estaría. Entonces ya hemos nosotros encontrado el ángulo y por ende ya podemos descomponer, ¿no? Porque sabemos que esta deformación, esto es la deformación 3. ¿O no? No, es la deformación 1, de la barra 1. Listo. ¿Verdad? Acá como lo vemos en el gráfico. Como lo vemos en el gráfico es la deformación 1. Y tenemos que poner en función de ¿qué? De la deformación de la barra rígida, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos acá para que el gráfico se vea algo mejor. Para que se entienda mejor el PDF también. Entonces, ¿qué podemos usar? No podemos usar el seno, ¿no? Si tenemos este ángulo y tenemos su opuesto y también su hipotenusa, entonces es conveniente usar el seno. ¿Seno de qué? Del ángulo de 49.46 va a ser igual al opuesto. A la deformación 1 sobre la deformación de la barra rígida, que vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si nosotros despejamos, esto va a ser igual a, vamos a bajarlo un poco más, seno de 49.46 multiplicado por la deformación de la barra rígida. Entonces, esto va a ser igual, si hacemos operaciones, a 0.76. Listo. Esta vendría a ser nuestra deformación en función de la deformación de la barra rígida. Ya estamos casi acabando el ejercicio. Solo nos falta ¿qué? Apoyarnos en la ecuación que yo les he dicho. La ecuación que hemos seguido manejando en flexibilidad, ¿no? Es que sería esta. Esta ecuación. Esto. Así. Esta ecuación que también hemos dicho que puede verse en esta versión, ¿no? Ya utilizando la rigidez. Entonces vamos a utilizar eso. Nosotros sabemos que la deformación, que viene a ser igual, o la variación longitudinal, va a ser igual a la normal sobre la rigidez más el efecto de la temperatura. El coeficiente por la variación por la longitud. ¿Verdad? Entonces, nosotros, si se dan cuenta, ya tenemos estas deformaciones, ¿no? Podemos reemplazar. ¿A qué sería igual esto? Por decirlo así, la deformación en 1 sería igual a ¿qué? A la normal de la barra 1 sobre la rigidez 1 más el coeficiente de la barra 1 por la variación térmica de la barra 1 por la longitud de la barra 1. Si ya tenemos la deformación, ya tenemos rigideces y tenemos todo esto, tenemos como dato, nuestra única incógnita va a ser la normal, ¿no? La normal. Entonces, eso reemplazamos. Reemplazando los datos, va a ser a 0,76 igual a ¿qué? A la normal 1, que no lo conocemos. La rigidez 1, pero sí lo conocemos, ¿verdad? La rigidez 1 es igual a 690.476.034.
690.476.034. Y todo esto acá, y esto normal lo movemos más aquí. Listo. Y más el efecto de la temperatura, ¿no? El efecto de la temperatura para la barra 1, ¿qué valores tenemos? Para la barra 1 tenemos 1,2 por e a la menos 6, por la variación es 20, y por la longitud, que sería el tramo CE, que lo hemos calculado, que sería, ¿dónde está? La longitud 1, ¿no? 304.138. Ok, entonces sería el coeficiente, primero, 1,2 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de temperatura, que son 20, multiplicado por la longitud de la barra, 304.138. ¿Verdad? No nos estamos equivocando en nada. No. Si hacemos operaciones acá, nuestra única incógnita, aparte, ¿no?, de la deformación de la barra rígida, sería la normal. Pero ¿qué les he dicho al principio? En flexibilidad nuestras incógnitas eran las reacciones. En rigidez nuestras incógnitas van a ser las deformaciones. ¿Ok? Entonces todo vamos a poner en función de las deformaciones. ¿Cómo hacemos eso? Despejando la normal. Si nosotros despejamos la normal, vamos a tener menos 186, la deformación de la barra rígida, menos 5040. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para que no se pierda, simplemente esto lo hemos llevado a restar, ¿no? Lo hemos llevado a restar, y esto hemos multiplicado por los términos que estaban de este lado de la ecuación. Solamente hemos despejado, nada más. Entonces, ya tenemos una normal. Lo que nos falta calcular a nosotros es la otra normal, la normal de las otras barras. Misma ecuación vamos a usar. Entonces, sabemos que el desplazamiento en 2, bueno, más abajo, va a ser igual a que a la normal en 2 sobre la rigidez en 2 más todo esto, ¿no? Listo. Sabemos que las deformaciones en 2 y en 3 son las mismas, ¿no? Es lo que hemos llegado a la conclusión de acá. Ahora van a ver en qué cambia, en qué afecta. ¿Ok? Ya, de la barra 2, ¿cuál es la barra 2? Esa es la barra 2. Esta vendría a ser la barra 2. Esta barra 2, ¿qué está haciendo? Para que llegue a este punto que hemos dicho. La barra 2, tenemos paso 1, traccionar o comprimir, ¿no? Esta barra se está comprimiendo. Por ende, por esto que se está comprimiendo va a ser negativo. ¿Ok? Negativo, porque hemos dicho siempre en resis 1 la tracción va a ser positiva. Es la convención, ¿no?, que hemos visto también desde 2.1. Entonces, 7,766 delta es el valor del delta sub 2. Entonces eso va a ser negativo. ¿Ok? Va a ser negativo 0.766 delta. Igual a ¿qué? A la normal en 2, que no conocemos, sobre la rigidez en 2. La rigidez en 2 es 725.000 kilogramos centímetro. Ah, no, 7.250.000. Sí. ¿Ok? Esto lo movemos acá. Más efecto de la temperatura. ¿Cuál es para la barra 2? Para la barra 2 tenemos valores de el coeficiente de dilatación 0,5 por 10 a la menos 6, una variación de negativo 30 y la longitud de tramo. Del tramo 2 vendría a ser, ¿dónde está? 250, ¿no? Listo. Entonces, haciendo eso, sería 0,5 por 10 a la menos 6 por menos 30 por 250, que es longitud de tramo. Lo mismo, tenemos que poner todo en función de ¿qué? De nuestra deformación de la barra rígida, ¿no? De eso se trata el método de rigidez. Entonces, la normal en 2 va a ser despejando
más listo. Esta es nuestra normal en 2. Todo como siempre en función de la deformación de la barra rígida. Y solo nos falta de la normal 3, ¿no? Que ya no vamos a escribir la ecuación. Directamente vamos a hacer el análisis. La barra 3, que vendría a ser esta, ¿qué está haciendo para llegar al punto? Está traccionando, ¿no? Está deformando esta longitud. Entonces, su deformación va a ser positiva porque la tracción es positiva. Pero como es la misma de la barra 3, entonces es igual, va a ser 0,766 igual a la normal en 3. ¿Sobre qué? La rigidez. Esto vamos a moverlo un poco más acá. Ahí. La rigidez en 3. La rigidez en 3 es igual a 1.500.000. 1.500.000. Más efecto de la temperatura. ¿Qué datos tenemos para la barra 3? Coeficiente de 2 por 10 a la menos 6. Efecto de cambio de temperatura de 10 grados centígrados. Y longitud de tramo para la barra 3, 150 centímetros. Listo. Entonces nosotros acá vamos a escribir 2 por 10 a la menos 6. Variación de temperatura de 10 grados centígrados. Longitud de tramo 150 centímetros. Ok. Por tanto, la normal en 3 despejando va a ser igual a 11,49,000 delta menos 4.500. Listo. Esta vendría a ser nuestra normal en 3. Ahora ya tenemos todas las normales. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es encontrar una ecuación que nos proporcione que solo tengamos una incógnita dentro de esta ecuación. Si acá se dan cuenta, en las 3 ecuaciones tenemos como incógnita la deformación, ¿no? Entonces necesitamos una ecuación que involucre a todas estas normales. En compatibilidad teníamos una ecuación, en flexibilidad teníamos la ecuación de compatibilidad, ¿no? Que era una ecuación que involucraba a todas las reacciones. O sea, nuestra incógnita era la redundante, ¿no? Todo dependía en esa ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. Y los desplazamientos estaban en función de la redundante x1. Ahora es lo inverso. Necesitamos una ecuación que involucre a todas las normales. ¿Para qué? Para encontrar este desplazamiento. ¿Ok? Y esta ecuación no va a ser otra que la ecuación de equilibrio. ¿Ok? ¿De qué barra vamos a hacer equilibrio? Necesitamos hacer equilibrio de la barra rígida. ¿Ok? De esta barra rígida tenemos que hacer equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a copiar. Esta ecuación de equilibrio es la que nos va a proporcionar o lo que nos va a permitir encontrar estas deformaciones. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es acá. Ahora, ¿cómo añadimos estas normales? Las normales se añaden siempre saliendo. Esa podría ser una manera de explicarlo, ¿no? La normal aquí en 3. O sea, representan a las vigas, ¿no? Y acá. Y siempre, como les digo, saliendo. Siempre saliendo. Esta vendría a ser la normal en 3, la de arriba. Esta la normal en 2 y esta la normal en 1. Pero representan las vigas, entonces tienen ciertos ángulos, ¿no? Al menos la normal en 1. Tiene con la horizontal que estoy graficando acá. Acá tiene, ¿no? En sí tiene acá. Pero ¿dónde se repite ese ángulo? Este ángulo beta, ¿no? Este ángulo beta se repite acá. Beta. Entonces, nosotros nos podríamos olvidar de esto para que no se entorpezca el gráfico y ya tenemos este ángulo beta. Entonces, ¿qué es lo que ahora tenemos que hacer? Tenemos que hacer un equilibrio, les he dicho. ¿Cómo vamos a hacer el equilibrio? De la siguiente manera.
Para realizar el equilibrio nosotros necesitamos primero longitudes, ¿ok? Estas longitudes sabemos que esto lo vamos a desplazar un poco más abajo. Sabemos que esta longitud ya nos las han dado, ¿no? Esta longitud es que 4 metros era, que es lo mismo que decir 400 centímetros, ¿no? 400 centímetros, necesitamos ahora esta longitud y a la vez esta longitud. Esto lo podemos encontrar mediante este ángulo, ¿no? El ángulo 40 que tenemos, es sencillo. Para la longitud, para esta longitud va a ser igual a 400 coseno de 40, ¿no? Por trigonometría, y esto sería 400 seno de 40. Entonces esto vamos a moverlo más acá. Esto está bien, que esto básicamente va a ser igual a ¿qué? 400 coseno de 40 es igual a 306.418 centímetros, y esto vendría a ser 250 centímetros. ¿Ok? Esto tienen que siempre verificar. Acá ha habido un error de typeo. Sería 257.115. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué cosa? Centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ecuación de equilibrio? Para equilibrio nosotros tenemos sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y de momentos, ¿no? Nosotros sabemos que esta barra rígida solo tenía un grado de libertad, que era poder rotar, ¿no? Entonces, como esta barra puede rotar, nuestra ecuación de equilibrio, ¿qué va a ser? Momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta barra rígida, la estructura no se mueve, ¿no? La estructura no se mueve, la estructura está quieta. Es lo mismo que nos planteamos en flexibilidad. La estructura, por más que haya deformaciones y demás, es igual a cero en la ecuación de compatibilidad, ¿no? Porque al final y al cabo no se mueve, está estático. Lo mismo es acá, pero lo planteamos desde un diferente punto de vista, que la estructura está en equilibrio. Si la estructura está en equilibrio, los momentos que se generen acá en la articulación, que podemos llamar el punto A, por decirlo así, tienen que estar en equilibrio, no tiene que ser cero. Entonces, ya vamos a tener que estas fuerzas van a generar momento a este punto, porque tienen un determinado brazo, ¿no? Este brazo. Entonces, ya nosotros podemos hacer la ecuación de equilibrio. Lo único que necesitamos ahora es descomponer esta normal 1, para que no nos esté molestando. Esta normal 1, si lo descomponemos sería de esta manera, ¿no? ¿Esta qué sería? Sería normal 1 coseno de beta. Y acá estaría la normal 1 seno de beta. Esto, por más que vean que estas dos flechas parece que estuvieran en distintas direcciones, son la misma, solo que para que no se confunda, ¿ok? Esta igual es vertical, ¿ok? Es vertical. Entonces, ahora lo que nosotros ya podemos hacer es sumatoria de momentos al punto A. Sumatoria de momentos al punto A debe ser igual a 0. ¿En qué vamos a tomar, digamos, positivos? Positivos antihorario, ¿ok? La normal en 2. La normal en 2 nos dice que normal 2 por un brazo. Siempre, ya esto hemos visto en el repaso de estática, un brazo perpendicular a esta fuerza, ¿no? Estas normales vendrían a ser fuerzas. Entonces necesitamos una perpendicular a esta fuerza, que sería esta, ¿no? Pero si esta es vertical y esto es horizontal, entonces son perpendiculares. La normal en 2 por un brazo, que vendría a ser 306.418. ¿Y cómo está haciendo girar? Está haciendo girar horario, ¿no? Entonces hemos dicho que eso va a ser negativo, porque positivos los antihorarios. Ahora, la normal en 1, pero la normal en 1 descompuesto. La normal en 1 por el coseno de beta, que vendría a ser esta, ¿no? Lo vamos a remarcar, esta fuerza, va a hacer girar a esta articulación de esta manera, ¿no? Que vendría a ser también horario, por ende también va a ser negativo, la normal en 1.
coseno de beta por 257.115. Ahora, la normal en 1 seno de beta, que también va a ser girar horario, entonces también va a ser negativo. Seno de beta multiplicado por un brazo perpendicular, hemos dicho que ya es 306.418. ¿Qué es lo que falta? La normal en 3. La normal en 3 va a ser girar de esta manera, que es antihorario, por ende va a ser positivo, ¿no? La normal en 3, perdón, más la normal en 3 por un brazo perpendicular, que sería el mismo, 306.418, y la carga. Esta carga está aplicada a una barra rígida, por ende es correcto. Les he dicho, no van a haber cargas de esta manera distribuidas, aplicadas a barras deformables, solo a barras rígidas. Incluso cargas puntuales pueden estar aplicadas a barras rígidas. ¿Ok? Entonces, necesitamos analizar esta carga. Esta carga forma 90 grados, ¿no? Es perpendicular con la barra. Entonces, necesitamos, y como está de esta manera, va a generar esta rotación, ¿no? A la articulación en A. Por ende, va a ser negativo. Negativo, la altura, 40. La base de este rectángulo, 400. Y un brazo perpendicular, como forma 90 grados, esta fuerza, pues si esta puede ser la resultante de esta carga, ya forma 90 grados con la barra, entonces estamos en esta dirección, ¿no? Esta longitud, que vendría a ser la mitad de 400, que vendría a ser 200. Y todo esto igual a 0. Ahora, lo que nos queda hacer es, tenemos que convertir, ¿no? Estas normales, tenemos que reemplazar, por decirlo así. Esa es la palabra, reemplazar. Estas normales, para que todo esté en función de nuestra deformación. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es negativo la normal en 2, pero es esto, ¿no? Todo esto. Acá vamos a pegar. Listo. Negativo la normal en 2, ¿por qué? Por 306.418. Negativo la normal en 1 por un coseno de beta. Este beta también tenemos que reemplazar, ¿no? La normal en 1 la tenemos acá. Lo copiamos. Negativo esto, por un coseno. Beta, ¿cuánto vale? Beta vale 9.46, ¿no? Sí, 9.46. Por el coseno de 9.46 por un brazo, 257.115. Listo. Menos la normal en 1, otra vez menos, abrimos paréntesis. La normal en 1, pero sabemos que es todo esto, ¿no? Esto no se copia del todo bien. Ahora sí. Negativo esta normal en 1, ¿por qué? Por un seno de beta. Beta vale 9.46. 9.46. Ahora más una normal en 3. La normal en 3, ¿qué valor tiene? Tiene este valor. Lo llevamos acá. Listo. La normal en 3, todo esto multiplicado por un brazo, ¿no? Por un brazo. ¿Cuál es el brazo de la normal en 3? 306.418. Listo. Ya tenemos eso. Ya está el coseno, ya está el seno. Solo nos falta esta carga. Menos 40 por 400 por 200. Y todo esto igual a 0. Se darán cuenta que esta ecuación ya solo está en función de esto, ¿no? De la deformación. Entonces nosotros ya podemos meter todo esto a la calculadora y hallar la solución. Ok, ahora haciendo las operaciones me he dado cuenta que aquí había un pequeño error, ¿no?
Aquí a multiplicar la normal 1 por el seno de beta, no le añadimos el brazo, ¿no? Acá, al reemplazar. Pero acá, ahora sí lo añadí, para que no se confundan. Y despejando todo esto, resolviendo la ecuación, tenemos un valor de 0,00514 centímetros. Les dije que las deformaciones iban a ser muy pequeñas, ¿no? Es por eso que también las rotaciones lo tomamos como si fueran simplemente triángulos y no así como ese comportamiento curvo que debería tener, ¿no? Por la misma razón que estoy diciendo, las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, nosotros ya teniendo esta deformación, ya podríamos reemplazar en estas ecuaciones, ¿no? En la normal 1, en la normal 2 y en la normal 3. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, porque ¿qué nos pide? Aparte de encontrar las normales, nos pide encontrar los esfuerzos. Entonces, tenemos que hacer eso. Los esfuerzos tenemos que encontrar. La normal 1, aquí vamos a pegar. Más abajo la normal 2. Ay, no. Acá. La normal 2. Y la normal 3. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Simplemente para reemplazar y hallar los esfuerzos, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer esto de los esfuerzos. Listo. Ok, entonces reemplazando todo esto en las ecuaciones, que sería de esta manera. 6, con rojo para que se note, por 0,00514 menos 5040. Y acá haciendo lo propio, 3500 por la deformación de la barra rígida. Más esto puede ser, chicos, un poco moroso, pero ya es la parte final, ¿no? Y esto. Menos 4500. De acá, haciendo estas operaciones, ya tenemos los siguientes valores. De la normal 1 vamos a tener que es negativo 276. ¿Qué cosa? Kilogramos. Muy importante las unidades, ¿no? De la normal 2 vamos a tener que es igual también negativo 0,49 kilogramos. Y de la normal 3 1405,86. Ya vemos que no hay ningún error, sí. Y unidades también, kilogramos. Pero, ¿qué nos dice estos negativos? Sabemos que las tracciones son positivos. No, perdón, sí, la tracción es positiva. Los valores que sean positivos significa que están siendo traccionados. Y si vamos al gráfico, sabemos que la normal 1 y 2 están siendo comprimidas. Y la normal en 3 está siendo traccionada, ¿no? Y vemos que tiene sentido porque si esta barra rota hasta acá abajo y llega a este punto final, ¿no? A su posición final, esta barra 3 se va a traccionar, ¿no? Se va a alargar más. Esta barra 1 se va a comprimir, se va a cortar más. Y esta barra 2 lo propio, se va a comprimir. Entonces vemos que analítica y gráficamente esto tiene sentido, ¿verdad? Son fuerzas que están traccionando, comprimiendo, pero no nos pide solo esto el enunciado, nos pide hallar esfuerzos. El esfuerzo, nosotros, ¿qué sabemos que es? El esfuerzo sabemos que es una fuerza aplicada a un área, ¿no? Cuando estamos hablando simplemente de cargas a compresión o tracción, ¿no? Es el esfuerzo simple. Entonces, el esfuerzo 1 vendría a ser a la normal 1. Es mejor si lo especificamos, ¿no? Normal 1 sobre el área 1, que sería igual 276 sobre el área 1. ¿El área 1 cuánto es?
El área 1 es 100, el área 2 es 625 y el área 3 es 225. Ok. El área 1 es de 100, por ende el esfuerzo 1 va a ser igual a ¿qué? A negativo 77 punto, redondeando, 373. Listo. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Esto ya vendría a ser una solución. Acá podemos poner solución. Y acá abajo, ¿qué es? Es compresión, ¿no? Compresión. Listo. Está realizando un esfuerzo de compresión. Esto vendría a ser la normal 2 sobre el área 2, que vendría a ser 1357.49 sobre, hemos dicho que es 625, ¿no? 625. Tenemos un esfuerzo en 2 de negativo 2.172 kilogramos centímetro cuadrado. Es lo mismo, entonces podemos copiar todo esto. Entonces la solución, que también está con presión, y el esfuerzo en 3, que este es positivo, ¿no? Que es la normal en 3 sobre el área 3. Y como es positivo, por ende, esta barra, esa viga, la viga 3, está soportando esfuerzos de tracción. Y sobre 225. El esfuerzo 3, por tanto, va a ser 6.248 kilogramos centímetro cuadrado. Solo que esto, solución, esto va a ser tracción, ¿no? Esto es tracción. Listo, y estas serían las soluciones. Eso es lo que nos pedía el enunciado. Y con esto acabaría este ejercicio, ¿no? En la siguiente clase ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando ya no solo tienes un desplazamiento, un grado de libertad de tu barra rígida, sino ya dos. Entonces ahí vamos a ver cómo se plantean el sistema de ecuaciones, ¿no? Que solamente sería analizar en qué, si horizontal o verticalmente tiene el desplazamiento. Pero para que estén preparados para su examen lo vamos a hacer o lo vamos a ejemplificar en la siguiente clase. Cualquier duda que tengan de esto, chicos, me lo hacen saber a WhatsApp nomás.